Parte 7. Una visitante especial. Luego de haber integrado la comisión que le prestó seguridad al comandante Chávez en la cumbre presidencial andina realizada en la ciudad de Tarija, Bolivia, y otros actos electorales para la reforma constitucional, cuando todo parecía estar tranquilo y me encontraba descansando en los fríos dormitorios del hotelito de escoltas, llegó la orden de asegurar las Villas del Sol, un conjunto de residencias que se construyeron durante la gestión del alcalde Juan Barreto. El urbanismo era un claro ejemplo de las reivindicaciones sociales que estaba haciendo la revolución, pues en el pasado había existido allí una ranchería construida a base de containers que durante décadas significó el hábitat de cientos de familias olvidadas por los gobiernos de la Cuarta República. Ahora no solo era visitado por el presidente de la República, sino que a este acto había sido invitada la supermodelo inglesa Naomi Campbell. Esta bellísima mujer descendió del vehículo blindado acompañada del comandante, y entendió nuestro sentimiento nacional al ver la reacción de alegría mezclada con llanto de las mujeres y hombres que recibían al comandante como si se tratara de su padre. A propósito, se había dejado uno de los containers para convertirlo en testigo fiel de la indiferencia de las pasadas gestiones, y esta inadecuada vivienda desentonaba con las nuevas edificaciones de estilo colonial que parecían lindas tacitas de plata comparadas con el rústico y anguloso container. Al recorrer el complejo, calles y veredas, la supermodelo testificó el cariño que le prodigaba el pueblo a su líder, y se dio cuenta de la falsedad de los rumores que le acusaban de dictador. Ahora esta enviada pensaría diferente, y nosotros aprovechamos este evento para enviar un mensaje al mundo. Aquí hay una revolución que lleva su propio ritmo. En África. Las ruedas de unas 40 maletas desplazándose en la rampa del hotel donde nos hospedábamos, anunciaban la salida de los compañeros y compañeras que prestaríamos la seguridad al presidente Chávez en la ciudad de Dakar, Senegal, antes de pasar a una gira por los países asiáticos y del Medio Oriente. Fue un duro viaje de 9 horas de vuelo hasta el aeropuerto Malpensa en la ciudad de Milán, Italia, y estuvimos allí 9 horas más. Por eso el coordinador aéreo, que era piloto de bastante experiencia y hablaba varios idiomas, ya conocía un poco la ciudad y nos invitó a dar un paseo por los sitios turísticos antes de abordar el nuevo vuelo. 5 horas después aterrizamos en el aeropuerto internacional de Dakar y cuando nos dispusimos a retirar las maletas nos informaron que no habían llegado. La mayoría no disponía de suficiente equipaje de mano para maniobrar en esta contingencia, así que debimos echar mano de la solidaridad entre compañeros. Estando en ese país inhóspito y desconocido para nosotros, se apersonó el representante venezolano y nos dio un bosquejo de la situación. No quiero desmoralizarles, pero el suelo que pisan es una tierra árida, llena de pobreza y atraso, los servicios públicos están casi desaparecidos, la seguridad, el transporte y toda clase de comodidades acá son casi inaccesibles a menos que dispongas de buena moneda internacional, y estés dispuesto a pagar las costosas tarifas locales. Yo conozco un sitio algo seguro, dijo una compañera chilena. Si ya tienen experiencia acá, le respondió el encargado metiendo el dedo entre el cuello y la corbata para aliviar el sofoco. Les recomiendo que se cuiden mucho de comer en cualquier lugar. La disentería, cólera y amibiasis son aquí como cualquier gripe en Venezuela. La compañera de nacionalidad chilena nos llevó a una pequeña posada y también ofreció darnos el servicio de alimentación. Vivimos varios días tratando de comprender aquella compleja situación social, pero nada pudimos profundizar porque antes de eso recibimos la orden de abandonar el país africano y trasladarnos a Lisboa, Portugal, porque ya el toque técnico no iba a ser en ese país. Ahora nuestra preocupación se concentraba en las maletas, que luego de 3 días aún no habían llegado y los pasajes estaban comprados para ir al nuevo destino. Para completar la tragicomedia, me enfermé seriamente del estómago, y la insoportable diarrea me obligó a ir al baño público por lo menos unas 3 veces antes de subir al vuelo.
Los baños públicos del aeropuerto eran del todo insalubres, no tenían pocetas, y el rastro de las heces y orinas infestaba todo el lugar. Era inexplicable la situación y el estado de pobreza y atraso de este continente, pero no tuve otra salida, debía usarlos indiferentemente de las condiciones higiénicas en que se encontraban. Pero Dios, que a todos arropa en su misericordia, calmó mi malestar a pocas horas de abordar el avión a Europa, y faltando escasos minutos para irnos, llegaron nuestras maletas para hacernos sentir que era completa la bendición. En pleno vuelo no podía dejar de pensar en lo que había visto en África. Recordé que había leído algo sobre el triángulo de dominio que tuvo su auge después de la invasión europea a nuestro continente. Consistía en ir al continente africano y conseguir mano de obra barata, luego venir al continente americano y saquear nuestros recursos naturales, producir alimentos y luego llevarlos a Europa para desarrollar la gran infraestructura que hoy conocemos. Era ese triángulo el que observaba en las inmensas avenidas, centros comerciales y aeropuertos desde la ventana del lujoso hotel donde nos alojamos en la ciudad de Lisboa, Portugal. Esa alta tecnología había salido de mi tierra, de los grandes yacimientos mineros de Guayana, de la explotación del hombre por el hombre que vivíamos en la lanza, del hacinamiento de los trabajadores que sobreviven en los cerros de Caracas y toda la amalgama de miseria trashumante que soportamos los invisibilizados, todo para que un gran hotel pueda verse como se ve, y una economía como esta se pueda sostener sin peligro de quebrarse, pero en perjuicio de aquellos que la sostienen sobre la rasgadura de sus lomos. El día siguiente hacía un frío que estallaba en el rostro como una cachetada de nieve, y desde tempranas horas de la mañana en Lisboa todo estaba listo para recibir al comandante. Le esperaba el embajador Lucas Rincón, el mismo que en medio del golpe de Estado del 2002 dijo por la TV la famosa frase, le fue presentada su renuncia al presidente Hugo Chávez, la cual aceptó. Los pilotos y técnicos realizaron el chequeo minucioso de la inmensa aeronave mientras el comandante se desplazaba con la comitiva oficial a la sala de espera calefaccionada, y este tiempo fue aprovechado por el comandante para conversar y bromear con los altos funcionarios. ¿Ya estamos listos?, preguntó como siempre el comandante. Sí, presidente. Recojan sus macundales pues, dijo para dirigirse al avión. Una cosa son los gritos y otra es la realidad. Por fin llegó el día de las elecciones para la aprobación de la reforma constitucional. Todo parecía normal, y como de costumbre estaba previsto la activación del balcón del pueblo para la celebración de la victoria electoral. Pero a mediados de la tarde comenzaron a llegar los resultados a boca de urna, y algunos personeros de la revolución lucían preocupados y alterados. Tan seria era la cosa que recibimos la orden de no dejar pasar al pueblo hasta conocer los resultados oficiales de la contienda. Mi puesto de servicio fue una pequeña puerta posterior del palacio presidencial llamada, el Manguito, ya que hay una mata de mangos en ese sitio. Me ordenaron custodiarla desde las 6 de la tarde, y para mí fue estratégica porque por allí pasaba el flujo de información y me di cuenta de que estábamos perdiendo. Ahora en lugar de preparar el balcón del pueblo, el equipo de protocolo se mudó para acondicionar el salón Ayacucho. Este movimiento repentino decepcionaría a los cientos de compañeros militantes de la revolución que hacían espera de los resultados en la avenida Urdaneta, en la cual habían preparado algunas pantallas gigantes porque no conocían la información que manejaba el comandante y el buró político de la revolución. Por eso se sintió un ambiente muy pesado y el ánimo cambió cuando recibieron la orden de desinstalar todos los equipos y retirarse. Poco tiempo después se anunciaban los resultados oficiales por parte del Consejo Nacional Electoral, y no pasaron muchos minutos para que el comandante le hablara al pueblo reconociendo la derrota. Yo no sé qué sentí en aquel momento, me encontraba absorto detallando que algunos compañeros andaban preocupados, mientras que otros parecían tomar la mala noticia con toda normalidad e incluso con un dejo de estoicismo.
Parecía que la tesis del socialismo, lanzada apenas unos meses atrás, había dado al traste con la idiosincrasia venezolana, que rápidamente percibió las contradicciones y serias desventajas por estar henchida y manchada de vicios, corrupción e impunidad. Y todo este descontento parecía reflejarse en estos resultados. Recuerdo que para esos días nos desplazamos con el comandante en caravana oficial con todas las medidas de seguridad con destino al Poliedrito, que era una estructura deportiva cerca del Poliedro de Caracas utilizada también para pequeños actos de masa. Allí le esperaban cientos de simpatizantes de la revolución y el comandante fue recibido con gestos de lucha y consignas revolucionarias. Y una vez que el presidente se instaló en la tribuna, tomó el micrófono e hizo una dura autocrítica. Ya va, una cosa son los gritos y otra es la realidad. Acabamos de perder la reforma por falta de organización, ahora yo tengo que entregar el gobierno en el 2012. Por vez primera se podía entrever la gravedad del problema al que nos enfrentábamos, se trataba de que al perder, también se había perdido la continuidad del cargo del comandante, y tenía razón al repetir aquella frase varias veces durante su alocución, porque si bien era cierto que los gritos y ánimos de la militancia eran importantes, también lo era la realidad de que la revolución había recibido una herida significativa que ponía en peligro la guerra, y con guerra se refería a la batalla de ideas. Sin embargo, la resiliencia del comandante, que no es otra cosa que la capacidad de actuar positivamente en medio de la adversidad, inspiró a muchos de nosotros cuando lanzó aquella frase. Pero no importa, estaré con ustedes hasta el último minuto de mi vida. Cienfuegos Cuba. Son las ideas las que nos hacen un pueblo combatiente. Esta frase acompañada de la imagen de Fidel Castro me causó honda impresión durante el recorrido hacia la inauguración de la refinería Cienfuegos, de Cuba. Habíamos llegado a La Habana para cubrir la actividad, y luego del desplazamiento por tierra de varias horas, nuestra caravana presidencial llegó a la ciudad de Cienfuegos, una hermosa localidad turística, adornada de gente mestiza con gesto bonachón. Se trataba de mi primer viaje a Cuba, y estando en la isla nos trataron como a invitados de honor. Después de la actividad de Cienfuegos, asistimos a la cumbre del Alba. Y estando en la habitación del hotel, preparándose para salir, preguntó el comandante. Me trajeron la guayabera roja que les pedí. Un gesto de nerviosismo invadió los rostros de sus más cercanos colaboradores, y podía verse el corre-corre de los ayudantes buscando el artículo entre el equipaje presidencial. Carajo, esa era la que me quería poner hoy, dijo el presidente. Mi comandante intervino el mayor jefe de seguridad si quiere puede usar alguna de las que yo he traído. No sé si el presidente se enchivó, como le decimos los venezolanos a la acción de vestirse con ropa prestada pero salió con una camisa roja manga corta al evento, acompañado de los presidentes y cancilleres del ALBA, para encontrarse a orillas del mar con un pueblo cubano que les brindó uno de los aplausos más calurosos que escuché en toda mi vida.